Buenos días, queridos hermanos, que Dios les bendiga. Estamos contentos porque Dios nos ha permitido hasta llegar a este día 15 de noviembre del 2020. Vamos a iniciar nuestro culto. Ya tenemos nuestro orden de culto. Ya les envié el link, por eso están viendo este video. Y entonces vamos a comenzar este sermón. Ya seguramente entonaron algunos signos, cantaron algunas alabanzas, oraron, hicieron peticiones. Damos gracias a Dios por ello. Y les recuerdo, hermanos, nuevamente que el fin de mes vamos a tener nuestro culto de las cosechas. Así es de que vamos a poner ahí en nuestra mesa algunos granos, algunas legumbres. Si vamos a comer carne en ese día, las ponemos ahí y vamos a darle gracias a Dios por todo lo que nos ha dado a lo largo de este año, a lo largo de estos años, y agradecerle que a pesar de la pandemia Él ha sido fiel, Él ha sido bueno y nos ha dado todo lo necesario. Así es de que el fin de mes, que es 29 de noviembre, estaremos teniendo este culto de gratitud por la bendición y la provisión de Dios en nuestras vidas. Dispongamos todo esto, hermanos. Así es de que vamos a dar inicio a este sermón que lleva por título ¿qué significa ser salvo por gracia? Sabemos que todos nosotros somos salvos gracias a Dios. Y hoy vamos a recordar nuevamente por qué Dios nos ha salvado a nosotros. No fue por algo que hayamos hecho, por algo que hayamos pagado, sino por su pura gracia. Vamos allá al libro de los Efesios que escribiese el apóstol Pablo por inspiración del Espíritu Santo y para el beneficio de la iglesia. Efesios capítulo 2 del versículo 1 al 10 dice a la letra, quiero que me sigan, queridos hermanos, dice la palabra de Dios: Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos vosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. El texto clave se encuentra precisamente ahí en Efesios capítulo 2, versículo 5, donde dice: aún estábamos nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. El objetivo de este sermón, querido hermano, estimado oyente, es que la iglesia reafirme la doctrina de la gracia. Creemos en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible e invisible. Creemos en un Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre, antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo. Para comprender la doctrina de la gracia, es necesario primeramente comprender la doctrina de la soberanía de Dios y el estado natural del hombre.
Ellas nos llevan a entender y aceptar esta doctrina que tiene gran valor en el mensaje y la vida de la Iglesia. Sin lugar a dudas, a través de la historia y en el pleno siglo XXI, hay muchos grupos que se han levantado profesando una fe distorsionada del mensaje de Jesucristo, trayendo consigo un mensaje de salvación que radica en las obras y en las buenas intenciones del hombre, para adquirir la salvación y a su vez no perderla. La Biblia, la cual confirmamos que es nuestra regla de fe y práctica, lo dice la Confesión de Fe de Westminster, nos lleva a una comprensión clara y contundente de la salvación por la gracia. Dios es un Dios soberano. La Confesión de Fe de Westminster, en el capítulo 2, artículo B, de Dios y de la Santísima Trinidad, dice: Dios posee en sí mismo y por sí mismo toda la vida, gloria, bondad y bienaventuranza. Es suficiente en todo, en sí mismo, no teniendo necesidad de ninguna de las criaturas que Él ha hecho, ni derivado ninguna gloria de ellas, sino que solamente manifiesta su propia gloria en ellas y sobre todas las cosas, teniendo sobre ellas el más soberano dominio y haciendo por ellas y para ellas y sobre de ellas toda su voluntad. Veamos algunas citas bíblicas que fundamentan esto que acabamos de decir. La Biblia es muy clara cuando nos dice allá en Isaías 46:10 que anunció lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Me dijo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. En el ejército de los cielos y en los habitantes de la tierra hace según su voluntad, ni hay quien le estorbe su mano, escribe Daniel capítulo 4 versículo 35. Todo lo que Jehová quiere, lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en los abismos, escribe el salmista en el Salmo 135:6. De manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece, escribe el apóstol Pablo en la carta a los Romanos capítulo 9 versículo 18. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Carta a los Hebreos capítulo 10 versículo 14. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Colosenses capítulo 1, versículo 16. Si Dios es un Dios soberano, ¿cuál es entonces la condición del hombre? Acabamos de ver todos estos textos donde nos hablan de la soberanía de Dios. Como Él quiere, Él lo hace, cuando Él quiere y con el que Él quiere. Pero ¿cuál es entonces la condición del hombre? Entremos en un pequeñísimo análisis del estado del hombre. Para muchos, sin ver a Dios con los lentes de la fe en las Escrituras, creemos que el hombre es un ser que ha evolucionado con la posibilidad de lograr la madurez perfecta, sin la ayuda de un Dios personal. Otros piensan que el hombre se encuentra en un estado neutral, donde puede escoger entre lo bueno y lo malo, con la capacidad de escoger entre ellas cuando le conviene, llamándole libre albedrío. La Confesión de Fe, en el capítulo 9, en su artículo C de libre albedrío, nos dice: el hombre, por su caída a un estado de pecado, ha perdido absolutamente toda la capacidad para querer algún bien espiritual que acompañe a la salvación.
Por tanto, como hombre natural que está enteramente opuesto a este bien y muerto en el pecado, no puede por su propia fuerza convertirse a sí mismo o prepararse para la conversión. Veamos algunas citas bíblicas que nos hablan al respecto. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Romanos 3:11. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Efesios 4:18. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de sus pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Génesis 6:5. La condición del hombre, querido hermano, después de la caída de Adán y de Eva, se encuentra en un estado de pecado total, que le impide toda comunión con Dios y que por sí mismo no puede ni podrá salvarse. El libre albedrío solo puede entenderse en que el hombre puede escoger vestir o no vestir, comer o no comer o muchas otras cosas. Pero el salvarse, ahí no existe más el libre albedrío. Lejos de él está, ya que no quiere ni tampoco puede. Su naturaleza es de pecado, opuesto totalmente a la santidad de Dios. Dice el escritor de la palabra de Dios, dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos pecado en Adán. Con este conocimiento ya de la soberanía de Dios y del estado del hombre en pecado total, podemos entrar ahora a la doctrina de la salvación por gracia, donde se nos hará más fácil comprender y vivir en una actitud de agradecimiento para aquel que lo ha hecho todo por nosotros y él nosotros. Veamos qué es gracia, porque estamos ahí en ese pasaje, porque por gracia sois salvos. La doctrina de la gracia. Gracia viene del griego charis y tiene diversos sentidos. Puede ser atracción, encanto, favor, beneficio, bendición, agradecimiento. En el Antiguo Testamento se halla la pura bondad de Dios que ama al pecador y que anhela no su muerte, sino su conversión y su vida. Eso escribe Ezequiel en el capítulo 18, versículo 23. ¿Quiero yo la muerte del impío? Es pregunta, dice Jehová el Señor. No vivirá si se apartase de sus caminos. Sobre la base de la ley, el hombre solo podía ser justificado por las obras, y ello era imposible, escribe el apóstol Pablo a los Gálatas en el capítulo 3, versículo 10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justificará para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Esta, querido hermano, es la razón que ya de entrada el Señor deje entrever que ha elegido a Israel sin méritos, sin algún mérito de parte de ellos. En Deuteronomio capítulo 7, versículo 8 y 9 nos habla de la gracia, donde dice, la gracia vino por Jesucristo, en tanto que la ley fue dada por Moisés. Juan 1:17, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación de los hombres. El Antiguo Testamento no podía más que prometer o anticipar aquello que la manifestación viviente y visible de la gracia en Jesucristo, que por amor a nosotros se hizo pobre, él siendo rico, pero para que nosotros, por su promesa,
fuésemos enriquecidos, escribió el apóstol Pablo en el capítulo 2. En la segunda carta de los Corintios, capítulo 8, versículo 9. Es en la cruz que resplandece la gracia salvadora. Solamente Jesús pudo cumplir con las demandas del Padre para que tú y yo, querido hermano, pudiéramos ser salvos. Tú no hiciste nada, yo tampoco. No tenemos que hacer nada ni pagar nada para que esa gracia, ese don nos fuese otorgado. Es en la cruz que resplandece la gracia salvadora. La venida del Señor a la tierra no era suficiente. La gracia no es un mero efecto de la misericordia de un Dios dispuesto por su bondad a otorgar el pleno perdón. Su santidad y su justicia absolutas tenían que ser satisfechas al mismo tiempo que su amor. Para esto fue necesario el sacrificio expiatorio en el Calvario. Jesús descendió para que por gracia de Dios gustase la muerte por todos. Escribe en la carta a los Hebreos capítulo 2, versículo 9. Pero vemos que aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte. Romanos capítulo 3, versículo 23 dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por la gracia, por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y a quienes Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. La gracia, querido hermano, solo puede ser recibida por la fe. Somos justificados gratuitamente por la gracia, que es por fe, para que sea por gracia. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Romanos 3:24. Esta es la gran doctrina de la salvación por la fe, sin obras, sin méritos personales para alcanzarla, y que los reformadores tan claramente sacaron a la luz. Volvamos a Pablo, donde escribe él a los Efesios: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. A Dios tenemos entrada por la fe a esta gracia. Es por esta razón que la salvación es mencionada como un don de la gracia en varias ocasiones. Pero el don no fue como transgresión, como si por la transgresión de aquel uno murieron muchos, abandonaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios, por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Romanos 5, 15 y 16. Y Efesios nos escribe el apóstol Pablo en Efesios versículo 8, capítulo 2, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y está hablando de algo presente. Sois, no es algo que pasó, ni vendrá, ni será. Sois hoy presente. ¿Por medio de qué? De la fe, la gracia, un don inmerecido de Dios hacia los hombres. Y esto no es de vosotros, lo escribe, es un don de Dios. Efesios 3:7, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación del poder.
Los efectos de la gracia en nosotros son maravillosos y completos hasta el punto en que no puede decir de la gracia que el mismo Señor actuando para nuestra salvación. La gracia nos da el pleno perdón de nuestros pecados. Cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Romanos 5:20. Os dio vida juntamente con él, Cristo, perdonándoos todos los pecados. Colosenses 2:3. Somos justificados por gracia, escribe Tito en Tito 3:7. En conclusión, querido hermano, de lo ya expuesto podemos concluir diciendo que nuestro Dios soberano ejerce su poder y su bondad para con su pueblo, para su iglesia, satisfaciendo su justicia y santidad solamente en Jesucristo, su Hijo, al morir en la cruz, para que a través de él podamos recibir tan grande salvación, donde aún el hombre, sin capacidad alguna de salvarse y sin capacidad alguna de recibir tan grande gracia por el perdón que está en él, Dios lo sigue salvando, pues la Biblia afirma: tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Éxodo 33:19. El hombre, para venir a la conversión y al don de la fe, para adquirir la salvación por gracia, tiene que operar por gracia y tiene que operar en él el poder de la palabra de Dios y el poder del Espíritu Santo, quien nos otorga esa fe que necesitamos, ese don y la libertad del pecado, viviendo en alabanza y gloria para nuestro Dios. Ser salvo por gracia es reconocer la obra del Trino Dios y la incapacidad total del hombre, para que con devoción, piedad, amor y gratitud vivamos para nuestro Dios. Demos la gloria a nuestro Dios por habernos dado el favor que no merecíamos, el favor de su salvación, porque por gracia sois salvos. Esa es la doctrina de la gracia, que no hiciste nada tú ni yo, no hay ningún mérito. Termina diciendo ahí en el versículo 9, no por obras, para que nadie se gloríe. La salvación viene de Jehová. Que el Señor te bendiga, querido hermano. Hasta luego.